Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver algunos ejemplos de clases y objetos. En este caso vamos a crear primeramente, dice crear un proyecto con el nombre Práctico Clases y el nombre de la solución SLN Práctico Clases. Entonces lo que tienen que hacer es crear la clase. ¿Cómo lo van a crear la clase? Cuando ustedes, por ejemplo, inician Visual Studio, hacen clic, por ejemplo, yo lo tengo aquí, ¿ya? Aquí lo tengo directamente, pero también pueden iniciar desde aquí. Escriben ahí Visual y aquí les aparece, yo tengo Visual Studio 2019, hago clic o directamente pueden acceder desde su barra. Aquí se va a mostrar, dice crear un proyecto, hago clic en crear un proyecto y luego debo seleccionar aplicación de Windows Form, aquí lo buscan, pueden escribir las primeras letras también aquí tienen que elegir que va a ser el lenguaje de programación C#, pero también aquí dice plantillas de proyectos recientes, también lo tengo aquí, aplicación de Windows Form. Entonces si es que no lo tienen esto, pueden escribir aquí aplicación de Windows Form, entonces buscan por acá, aquí está, ¿no? Hago clic, siguiente, y aquí le voy a asignar un nombre. ¿Qué nombre le voy a asignar? Le voy a poner Práctico Clases, ese nombre le voy a asignar, ¿ya? Entonces aquí voy a poner Práctico Clases y aquí le asignan, le agregan este CS de solución, SLN de solución. Entonces este es el nombre del proyecto, nombre de la solución. Ahora, ¿dónde va a estar creado? Voy a hacer clic aquí y voy a seleccionar la dirección donde vamos a crear. Ustedes se pueden crear una carpetita aquí, nueva carpeta en el disco D y le ponen ahí lenguajes 2 y dentro de lenguajes 2 crean. Por ejemplo, yo lo voy a crear aquí. Por ejemplo, voy a poner lenguajes 2. Enter, seleccionar carpeta y en lenguajes 2 se va a crear. ¿Sí? Crear. Ya está, ya se ha creado. Aquí fíjense en la parte superior derecha, solución, dice SLN Práctico Clases. Y dentro tengo Práctico Clases, ese es el proyecto, esta es la solución, este es el proyecto y por defecto tiene un formulario, Form 1. Puedo cambiar de tamaño mi formulario y lo que tienen que hacer es crear estos formularios. Por ejemplo, FRM cuadrado, FRM número, tienen que agregar. En este caso, como ya tengo un formulario, le podemos cambiar el nombre. ¿Ya? Le voy a cambiar el nombre, por ejemplo a le voy a cambiar el nombre. Clic derecho, cambiar nombre y le voy a poner FRM. También le puedo asignar aquí en nombre, pero aquí le voy a cambiar primero. Derecho, cambiar nombre. FRM cuadrado. Intro. Hacen clic en sí. Desea cambiar también el proyecto, el nombre de todas las referencias, sí. Entonces, aquí dice formulario 1 y este es el nombre y aquí aquí pongo mi puntero, aquí doble flecha, aparece doble flecha y lo voy a subir. Explorador de soluciones, doble flecha, ese puntero, y aquí voy a seleccionar. Estas son las propiedades de este formulario. En las propiedades del formulario van a buscar el text, la propiedad text, y en la propiedad text escriben FRM cuadrado, ya está. Entonces aquí en la barra de título aparece así, FRM cuadrado, ¿ya? Pueden cambiar de tamaño. ¿Qué más? También el nombre puede ser también, no sé, vamos a ver si ya está cambiado el nombre. Aquí en el name ya tiene el nombre FRM cuadrado, ese es el nombre de este formulario. Bien, si quiero agregar otros formularios en el proyecto, simplemente tienen que hacer clic derecho, aquí en Práctico Clase, clic derecho, agregar Windows Form, formulario Windows Form, y ahí van a escribir
Aquí escriben FRM, ¿cuál es el siguiente? FRM número. Entonces escribo FRM número. Sin acento, por favor, agregar. Y así voy agregando otro botón derecho, agregar y Windows, aplicación de Windows Form, y le ponen FRM. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es operaciones. FRM operaciones. Intro. Y así van a ir agregando ustedes. Para agregar clase hacen de esta manera. Botón derecho, agregar clase. Clase. Y ahí escriben la clase va a ser CLS cuadrado. CLS cuadrado. Cuadrado. Esa es la clase. Y así van a ir agregando CLS cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? CLS número, CLS operaciones, CLS persona. Entonces estos van a ser las clases, ¿ya? Entonces ya yo tengo uno diseñado, por lo tanto voy a abrir. Pero aquí ustedes van a buscar, por ejemplo, label, y ahí, ¿no? Escriben en la propiedad text. En el anterior video ya les había explicado eso, ¿ya? Entonces eso no lo voy a hacer, yo lo voy a guardar hasta ahí y voy a abrir uno que ya yo tenía anteriormente, ¿ya? Este es el N. Aquí ya yo tengo uno diseñado para no perder mucho tiempo en el video. No se olviden que cuando quieran abrir alguna solución que ya hayan creado, deben fijarse aquí. Fíjense, yo tengo aquí SLN práctico clases, se ha creado una carpetita y este es la solución. Siempre deben abrir la solución y dentro de esta carpeta tenemos el proyecto. Y dentro del proyecto están los formularios, las clases, ¿no? Y todos los archivos que se crean automáticamente al crear un proyecto en el lenguaje, en Visual Studio. Bien, voy a cerrarlo. Entonces aquí ya yo tengo mis clases. Tengo CLS cuadrado, que esta es una clase, CLS número también es una clase, y los formularios ya los tengo diseñados. Ya, entonces ahora para diseñar, si es que no se acuerdan, deben ver el primer video que he grabado. Entonces aquí les decía label y aquí está label, y aquí voy a escribir en la propiedad text. Aquí esta es la ventana de propiedades. En la propiedad text buscan ¿dónde está la propiedad text? Aquí está, y ahí escribo cualquier cosa y aquí va a aparecer ese texto escrito, ¿no? Este es un label, este es un text box, este también label, ¿no? Y estos son botones, button. Entonces aquí tienen que escribir button, y de esa manera insertar un botón, clic y clic, ¿no? Y en el text, y en la propiedad text escribí calcular área. Y en la propiedad name deben asignarle nombre. En la propiedad name voy a seleccionar. Fíjense, por defecto tiene nomás el nombre label 2. A las etiquetas no se le debe poner, no es necesario ponerle nombre. Este es etiqueta. Este también es etiqueta, lado es etiqueta, no le puse nombre. Pero este es un text box. Este text box tiene un nombre. Bueno, no le había puesto aquí. Le voy a poner text box 1, dice. Le voy a poner txt lado, ¿ya? En el nombre. En la propiedad name, aquí me vengo. Fíjense que debo seleccionar, ¿no? Debo seleccionar el text box y luego escribir txt lado, ¿ya? Y luego, estos son botones. En la propiedad text, le puse calcular área, ¿no? En la propiedad text le puse calcular área, pero en la propiedad name no lo había puesto, le voy a poner un nombre. Generalmente los botones deben ponerle un nombre. Y voy a comenzar con este, porque es botón, btn calcular área, ya, sin acento por favor. Y aquí btn calcular perímetro,
perímetro, BTN calcular perímetro. Y este BTN, creo que ya le puse un nombre, FRM número, ya selecciono y le aplico. Y este BTN salir. Bien, entonces, y mi clase, esta es mi clase CLS cuadrado, ahí está. Al hacer doble clic se muestra esto, ¿no? Esto anteriormente ya les había explicado, estos se llaman librerías, ¿ya? Y este es un contenedor práctico, el nombre del proyecto, práctico clases, ese nombre le habíamos puesto. Nombre de espacio, esta es una palabra clave para indicar que este es un nombre de espacio. Y este nombre de espacio contiene clases, esta es una clase CLS cuadrado. Ahora, el nombre de esta clase lo puedo cambiar, no necesita llamarse el mismo nombre del archivo, porque este es el archivo. Dentro de este archivo, CLS cuadrado, pueden haber muchas clases. Yo puedo definirme aquí, por ejemplo, no es necesario que se llame CLS cuadrado. Si quisiera quitarle este CLS cuadrado, lo puedo quitar, no pasa nada. Y que simplemente se llame cuadrado, mi clase cuadrado. Y así puedo tener también otra clase aquí, si quisiera agregar clase. Fíjense, cuando escriben ya aparece espacio y el nombre puede ser, por ejemplo, triángulo, ¿no? Y debe tener su inicio y su fin, y puedo tener otro, si quisiera, puedo crear otra clase, y que se llame, por ejemplo, rectángulo, sin acento, así, y luego debe tener inicio y fin, Entonces, estas son clases, clase cuadrado, clase triángulo, clase rectángulo. Las clases, habíamos dicho que las clases definen las características, las propiedades y los métodos de una clase, ahí se define, ¿no? Vamos a ver aquí, implementación de una clase, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se define una clase? Definir una clase. Una clase se define mediante la palabra class y una sintaxis básica que encontramos para definirla así, el nombre. Y aquí van los miembros de la clase. ¿Cuáles son los miembros de la clase? Son los campos, las propiedades y los métodos. No es obligatorio, no es que sí o sí tienen que ir todos esos miembros de la clase. Algunas veces solamente van los campos, otras veces solamente puede ir los métodos y no los campos, ¿ya? O puede ir solo campos y no métodos. Entonces, ¿cuáles son los miembros de mi clase? En este caso voy a crear, voy a ponerle los tres. Va a tener, este es un comentario, ¿no? Va a tener un campo, ese campo también se llama atributo, ¿ya? Campo o atributo. También podemos decir que son características de la clase. Son características de la clase, ¿ya? Entonces, también tiene otro que se llama propiedades. Estas propiedades nos permiten asignar o obtener el valor del campo, ¿ya? Es para asignar u obtener el valor del campo, ¿ya? Algunos también tienen constructores, después lo vamos a ver los constructores, y estos constructores nos permiten inicializar, también podemos decir asignar valores a valores de campos, ¿ya? Entonces, esos son los constructores, es para definir o para inicializar también los valores de los campos. Y luego tiene también los métodos. Esos constructores están en realidad dentro de los métodos, ¿ya? Métodos. Cuando es comentario puedo ponerle acento. Los métodos son las acciones que va a realizar un objeto, ¿ya? Son las acciones que va a realizar un objeto. O el comportamiento también dijimos, ¿no? ¿Ya? O también podemos decir operaciones. Los métodos son
las acciones que realizará un objeto. También podemos decir acciones, comportamientos, son las acciones u operaciones, también podemos decir operaciones, ¿ya? Operaciones. ¿Ya? Operaciones. Bien. Entonces, vamos a leer nuevamente nuestro enunciado. Nuestro enunciado dice: crear una clase con el nombre cuadrado, el cual tendrá un atributo lado. Entonces tengo que crear un atributo lado de tipo entero, ¿ya? Bien, entonces voy a crear mi atributo lado. Entonces aquí es donde voy a crear mi atributo. Primero que nada debo definirme el atributo, ¿qué tipo de dato va a tener? Va a tener un tipo de dato entero, me dice, int. ¿Qué nombre? Lado, ese va a ser el atributo. Ahora, tenemos que indicarle que este atributo, ¿qué modificador de acceso va a tener? ¿Cuáles son los modificadores de acceso? Los modificadores de acceso, fíjense, campos o propiedades es lo mismo, ¿no? Campos o atributos, diré. Son propiedades, métodos, esta es mi clase, ¿ya? Los modificadores de acceso son estos: público, no existe ninguna restricción de acceso, dice. O sea, desde cualquier clase, desde cualquier proyecto voy a poder acceder a esos miembros de la clase, a sus miembros, ¿ya? Como a sus atributos, métodos, ¿ya? Protecto, solo puede tener acceso la clase contenedora o los tipos derivados de esta clase, dice. Esto todavía no lo vamos a usar, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía no estamos usando las clases derivadas. Internal, únicamente se permite el acceso al ensamblado actual. A eso se refiere el ensamblado actual, se refiere por ejemplo, esto es todo un ensamblado, todo esto, ¿no? Este de acá, este nombre de espacio, práctico clase, puede tener muchas clases y también puede tener muchos formularios y puede tener otros archivos. A todo el ensamblado se refiere a todo, ¿ya? Entonces, que solamente puede acceder desde el ensamblado. Protegido, el acceso está limitado al ensamblado actual o a los tipos derivados de la clase contenedora. Private, lo que vamos a ver ahora es público o privado por el momento. Privado, solo se permite el acceso al tipo contenedor, Entonces, en este caso, este sería el contenedor, ¿ya? Entonces, si yo defino aquí privado, private, entonces quiere decir que este atributo o esta variable, si quieren, lo pueden llamar también así, variable, porque esta variable va a almacenar un dato, ¿verdad? Entonces va a ser accedido solo desde la clase contenedora. Esta es mi clase cuadrado, solamente desde la clase va a ser accedido. Y no así desde otras clases, y no así desde un formulario o desde otro formulario o desde otra clase. Solamente dentro de la misma clase va a poder ser usado. Generalmente los atributos se debe definir así, como privado. Puede tener otros atributos aquí, dependiendo cómo nos hayamos planteado el problema, ¿ya? En este caso va a tener un solo atributo. Y vamos a agregar un método. Podemos agregarle, no nos está pidiendo una propiedad, pero le podemos asignar. ¿Ya? Entonces aquí podemos agregar una propiedad para acceder al campo, porque las propiedades nos permiten, dice, asignar u obtener el valor del campo, ¿ya? Entonces voy a crearme una propiedad. Generalmente las propiedades son públicos, ¿ya? Públicos. Entonces voy a decir public, primero se pone el modificador de acceso, luego se pone el tipo de dato, va a ser entero, y va a retornar un entero. Estas propiedades son más o menos como métodos, es una mezcla entre método y campo, ¿ya? Entonces me va a retornar un entero y el nombre va a ser lado, así, lado. Entonces, fíjense, este está escrito con minúscula y este está escrito con mayúscula, no son iguales, no es igual. Este es un nombre de variable y este es otro, ¿ya? Pero generalmente se usa el mismo nombre. Este se va a encargar de asignar
u obtener el valor de esta variable, ¿ya? Bien, y lleva tiene un inicio y un fin igual. Directamente se puede también escribir así. Fin, tiene inicio y fin. Ay, perdón. Así, ¿ya? Este es lado y a ver cómo se escribe, vamos a fijarnos. Se escribe así, miren. Público, tipo de dato, el nombre y tiene un inicio y un fin. Y va a tener un get y un set. ¿Para qué me sirve el get y el set? Aquí va a tener un get y va a tener un inicio y fin y un set. Y va a tener un inicio y un fin. Este get es para obtener return lado. Pero fíjense, voy a escribir lado entre, o sea, es el nombre de la variable o del campo, ¿ya? Y este me va a asignar, el set asigna el valor en ese campo. A este campo, para asignarle un valor, voy a usar el nombre del campo y esta palabra clave, values, ¿ya? En esta palabra clave va a venir el valor, un valor desde afuera le vamos a mandar y se lo vamos a asignar el valor a este campo o a esta variable. Vamos a llamarlo así, variable. Se llama campo, atributo, variable, ¿ya? Entonces podemos llamarlo variable si quieren, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a almacenar un valor, ¿ya? Entonces aquí le estamos asignando un valor a esa variable y aquí estamos retornando el valor de la variable. Y este es el nombre de la propiedad. Nombre de la propiedad. Aunque también pudimos haberlo escrito en una sola línea, esto se puede. Otra manera de crear esto, lo voy a cortar, control X. Otra manera de crear es hacer esto, botón derecho aquí, derecho y aquí, acciones rápidas y refactorizaciones, dice, hago clic aquí y aquí voy a elegir encapsular campo, lado y usar la propiedad. Encapsular campo, lado, pero seguir usando, ya, entonces voy a elegir encapsular campo, lado y usar la propiedad. De esta manera es otra manera de, lo voy a poner aquí abajo, se llama propiedad, aquí abajito, ¿ya? Entonces, a través de esta propiedad vamos a asignarle, get es obtener el valor, y set es asignarle un valor, ¿ya? Entonces, estoy obteniendo su valor de lo que tiene esta variable, y set a la variable lado le estoy asignando un valor. Entonces lo pueden hacer de esta manera, fíjense, clic derecho a esta opción y elegir esta opción, ¿ya? Pero lo voy a hacer nomás de la manera como estaba haciendo hace rato yo. Estaba haciendo así, ¿qué dijimos? Public, me va a retornar un entero y lleva el mismo nombre, lado, y puedo hacer directamente así también, get, y ponerle su return y lado, ¿ya? Y aquí lleva punto y coma, ¿ya? Y aquí set lleva su inicio y su fin, y a la variable lado le voy a asignar lo que me manden de afuera, ¿ya? Lo que tenga el valor. Entonces puedo hacerlo así en una sola línea si quisiera, ¿ya? O si quieren lo hacen así, lo pueden hacer así también, o bajarlo inicio y fin, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces lo voy a bajar, set, así,
y este. Y aquí me está faltando, me está marcando aquí un rojito, fíjense, es porque aquí me he olvidado ponerle punto y coma. Bien, entonces no se olviden, la propiedad lado es para asignar un valor, al campo, y también es para obtener el valor del lado, ¿ya? Bien, eso sería. Este constructor todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver en otro ejemplo. Lo voy a quitar. Y método, ¿cuáles van a ser sus métodos? Los métodos va a ser, ¿qué va a ser su método? Su método va a ser agregar un método para calcular el área del cuadrado. El área del cuadrado, ¿cómo se calcula? Este es un cuadrado, tiene un lado, ¿ya? Y para calcular el área es igual lado por lado. Lado por lado es el área del cuadrado. Y para calcular el perímetro es cuánto vale esto más este lado, y así la suma de sus 4 lados. Pero también puedo multiplicar el lado por 4, ¿sí? Lado por 4 para calcular el perímetro. Si este vale 4, multiplico por 4, su perímetro va a ser 16. También pueden decir, este vale 4, más 4, más 4, más 4, ¿cuánto? 16, ¿no ve? Entonces ese es lado por 4. Bien, entonces vamos a crear el método. Los métodos generalmente son públicos, entonces voy a comenzar public. Ahora tenemos que preguntarnos qué tipo de dato me va a retornar, ¿no? ¿Qué tipo de dato me va a retornar? Si el lado es entero, seguramente lado por lado, ¿no? Lado por lado va a ser entero. O sea, les muestro esto. Lado es entero, ¿no? Entero. Si este es 4 por 4, 16, ¿no? 4 por 4, 16 es el área. Sí, es 16. Entonces, vamos a decir aquí, va a ser un entero, me va a retornar un entero, y se va a llamar, ¿cuál se va a llamar? Calcular área. Calcular área, ese es el nombre del método. Y los métodos siempre llevan paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. No todos los métodos llevan parámetros. En este caso no necesito parámetros de entrada. ¿Por qué no necesito parámetros de entrada? Porque lo voy a manejar aquí en los atributos, ¿sí? Aquí en los atributos o en los campos de la clase voy a manejar los valores, ¿no? Entonces no necesito mandarle lado. ¿Por qué? Porque aquí ya lo voy a tener almacenado. Entonces, enter, abrir paréntesis, tiene su inicio y su fin. Los métodos tienen inicio y fin. Los métodos tienen un modificador de acceso, tienen un tipo de retorno. Ese tipo de retorno puede ser entero, puede ser doble, puede ser string, o puede ser un void que no retorna nada. Eso lo hemos visto ya en el anterior módulo. Hay un video igual sobre los métodos, así que sería bueno que lo vean. Bien, entonces para calcular el área podemos decir esto, como es algo sencillo, simplemente vamos a decir return. Siempre que voy a retornar un tipo de dato entero, o un tipo de dato diré, entonces voy a usar la palabra return. Voy a retornar lado por lado. Lado por lado, puntico, ¿no? Entonces, ese va a ser el área. Así se calcula, ¿no? El área de un cuadrado, ¿sí? Si no saben, podemos ver en internet, calcular el área de un cuadrado, calcular el área de un cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? El área de un cuadrado se calcula, vamos a ver, abrir, nos tiene que decir cómo se calcula el área de un cuadrado. ¿Ve? A al cuadrado, A al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Por ejemplo, si es 5, 5 por 5, 25, ¿no? En cambio, el perímetro es la suma.
5 más 5 más 5, ¿cuánto sería? 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Este sería el perímetro, ese es el perímetro. En cambio el área es igual a A al cuadrado, dice 5 al cuadrado, 25 centímetros, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces lado por lado, ¿no? Entonces lado por lado va a ser, si es 5 por 5, 25, ¿no? Si el lado tiene 5, 5 por 5, 25 va a ser, ¿no? Entonces eso es calcular área. Ahora vamos a calcular el perímetro. Public también, también va a ser un entero y el nombre va a ser calcular perímetro, y tampoco va a recibir ningún parámetro de entrada y va a retornar, ¿qué va a retornar? Lado por 4, ¿no? Eso va a retornar. Bien, entonces, bien, vuelvo a repetir, esta es mi clase inicia aquí, finaliza aquí, ¿no? Si quisiera también hacer lo mismo para mi clase triángulo, puedo hacer lo mismo, para mi clase rectángulo también, ¿ya? Entonces, bien, para llamarlo desde el formulario, esta clase, si quisiera llamarlo, me vengo aquí al formulario, ya lo tengo diseñado. Entonces para eso voy a hacer doble clic aquí. Primeramente vamos a ver el código de este formulario. Botón derecho, ver código. Y aquí tenemos nombre de espacio, práctico clase, ¿no? Y tiene una clase que se llama, fíjense, dice public partial class frm cuadrado, ese es el nombre de la clase. Este 2 puntos quiere decir que está heredando, este frm cuadrado está heredando de la clase form. Y esta clase form está dentro de este nombre de espacio system y dentro de otro nombre de espacio que es window, porque dentro de un nombre de espacio puede haber otros, les cuento, puede haber otros nombres de espacio. Y dentro de eso tenemos una clase, ¿ya? Entonces tenemos una clase que se llama form. Y esta es una clase form que tiene, a través de esta clase form, a través de esto puedo definir clases, botones, formularios, los textbox, o sea, en tiempo de ejecución podemos definir nuevos botones, nuevas etiquetas, nuevos formularios en tiempo de ejecución. En cambio, cuando diseñamos, desde aquí insertamos, eso es en tiempo de diseño, diseñamos nuestro formulario. Pero en tiempo de ejecución también se pueden crear nuevos formularios. Entonces, entonces este frm cuadrado está heredando, ¿ya? de otra clase, eso es herencia. Y tiene un constructor, este es un constructor frm cuadrado, tiene el mismo nombre, no retorna ningún tipo de dato. En este caso un constructor puede recibir parámetros, en este caso no está recibiendo, tiene su inicio y tiene su fin. ¿De qué se encarga? Hay un método dentro, no, hay un inicializar componentes, se encarga, no, esto está en otro, ¿no? En otro, es un método que está dentro de dentro de esa clase que definido, ¿no? Dentro de la clase form. ¿Ya? Entonces aquí voy a agregar mis métodos. Aquí es donde voy a agregar mis métodos y puedo agregar aquí nuevos métodos, pero al hacer doble clic en este botón, doble clic, se genera un método. Este es un método. btn calcular es el nombre de mi botón y se generó este evento clic del botón. O sea que cuando yo haga clic en el botón, que se va a ejecutar. Lo primero que voy a hacer es, lo primero que tengo que hacer es, voy a leer lo que voy a escribir aquí. Por ejemplo, yo voy a escribir 5, el lado 5, para leerlo, ¿cómo lo leo? ¿Cómo se lee? Decimos, me voy a definir una variable entero, int, voy a poner L, o puedo poner L de lado, igual, como va a ser entero, voy a leer desde un textbox, utilizo este int.bars,
parse para convertir lo que escriba en el txt lado.text, ¿sí? .text. Entonces yo voy a escribir en el text box un valor, cualquier valor, 5 por ejemplo. Ese 5 va a hacerle lo va a convertir en entero. Este lo convierte en entero, ¿ya? Y ese valor 5 entero lo almacenamos en L. Esta es una variable. Es una variable. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es crearme o sea, si yo quiero acceder a sus miembros de esta clase cuadrado, lo que tengo que hacer es crearme un objeto. Si yo quiero acceder a sus miembros de la clase cuadrado, ¿cuáles son sus miembros? Todos estos son sus miembros, ¿ya? Todos esos son sus miembros de la clase cuadrado. Si quiero acceder a sus miembros, debo crearme un objeto de la clase. Y para crearme un objeto de la clase, hacemos esto. Entonces, la clase se llama cuadrado. Cuadrado, ahí está, cuadrado. Fíjense, el nombre de la clase no es el mismo nombre del archivo CLS cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces no tiene que ser el mismo nombre. Si quisieran pueden ponerle el mismo nombre, pero no siempre es el mismo nombre. Me voy a crear un objeto, ¿qué? Objeto C le voy a poner, objeto de cuadrado, o si quiero objeto cuadrado, puedo ponerlo completo. Objeto cuadrado es igual a new, así se definen los objetos, usando la palabra new, y luego se repite el mismo nombre de la clase, cuadrado. Este se llama constructor de la clase. Por defecto ya tiene un constructor, ¿ya? Este es el constructor de la clase. Si nosotros no lo hemos definido, pero por defecto ya tiene un constructor. Y entonces aquí es donde yo defino mi objeto. Defino mi objeto. Entonces si yo digo aquí mi objeto cuadrado, voy a decir mi objeto cuadrado punto ¿qué? Lado. Aquí está el lado. Esa es la propiedad. La propiedad. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí me dice lado int, retorna un entero, cuadrado es la clase, punto lado es el nombre de la propiedad, y get y set, me dice, ¿no? Get y set. Entonces yo voy a elegir lado igual, le voy a poner un valor, L. O sea, si yo aquí voy a escribir 5, ese 5 se va a escribir en L, ¿ya? Aquí estoy definiendo mi objeto. Entonces en su propiedad, o sea, esta propiedad se encarga de asignarle un valor a su campo de ese objeto, o a su variable si quieren, a este, miren, aquí, ¿ya? A este atributo, a su atributo se encarga de asignarle un valor. O sea, este paso se está realizando, este paso, ¿ya? Y si quisiera obtener su valor tendría que decir así, tendría que decir, definir una variable cualquiera, por ejemplo b igual al objeto punto lado. Entonces ahí lo que estoy haciendo es obteniendo el valor del campo o del atributo y se lo estoy asignando a b. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Le estoy asignando un valor. Yo voy a escribir aquí 5. Ese 5 se lo estoy asignando a través de esta propiedad, se lo estamos asignando a un valor al atributo del objeto, ¿ya? Entonces voy a borrar nomás esto y luego voy a calcular, voy a decir el objeto cuadrado punto ¿qué? Calcular área, ¿ya? Y no recibe ningún valor, ¿por qué? Porque este ya trabaja con los valores que le hemos mandado para su atributo, con esos valores trabaja, ¿ya? Pero calcular área retorna un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato retorna?
int me retorna un entero, índice, ¿no? Cuadrado es la clase, ¿ya? La clase, o sea, está dentro de esa clase, ¿ya? Calcular área, entonces me retorna un entero, y si me retorna un entero, esto yo le puedo decir, lo puedo usar, puedo ponerle aquí, así, int área igual, puedo hacer eso, ¿ya? Ahora voy a mostrar área, voy a mostrar área, puedo mostrar área en dónde, voy a mostrar aquí. ¿Dónde lo voy a mostrar? El área en un message box, no había puesto dónde mostrarlo, lo voy a mostrar en un message box, aunque también me puedo agregar aquí un label para mostrar el área, ¿ya? Entonces aquí voy a poner un label, y voy a poner a ver qué más, otro label, entonces en el text voy a decir área, y aquí voy a ponerle LBL área, pero en el nombre, ¿ya? Va a ser mejor, va a ser perímetro, porque son dos cosas que necesitamos. Perímetro, ya está. Un poquito más voy a aumentar. Ese va a ser perímetro. Cuando son etiquetas no es necesario ponerle un nombre, no es necesario, ¿ya? Entonces voy a usar, voy a usarlo para mostrar el valor del área, ya no es etiqueta. Cuando no es etiqueta y lo vamos a usar, es bueno ponerle un nombre, name. Fíjense que primero selecciono y aquí le pongo LBL área. ¿Por qué LBL? LBL porque es un label, ¿ya? Y LBL perímetro, ¿ya? Porque es un label, ¿no? Bien, entonces LBL área, LBL perímetro, ahí voy a mostrar. Entonces voy a decir aquí LBL área punto text en su propiedad text, igual a ¿qué? A área. Pero si yo le doy así como esta área, así, me dicen que los tipos son incompatibles. Recibe un texto y este es un entero. No se puede convertir implícitamente el tipo entero a string, entonces debo convertirlo a string. ¿Por qué? Porque este solo acepta string. Por lo tanto, punto toString, abrir y cerrar paréntesis y ya está. De la misma manera hago el otro, LBL punto. Fíjense que aquí no es directamente también puedo hacer esto. Todo esto directamente pude haberlo puesto aquí, ¿ya? En este caso voy a decir el objeto cuadrado punto calcular perímetro, abrir y cerrar paréntesis, punto y coma, ¿ya? Calcular perímetro me retorna, ¿qué tipo de dato me retorna? Me retorna un entero y está esperando un texto. Por lo tanto, esto debo convertirlo a string. Entonces aquí al final me vengo y le doy punto toString, abrir y cerrar paréntesis. toString es un método de la clase string para convertir a string cualquier número, ¿ya? Entonces aquí fíjense, hice dos líneas. En vez de hacer esas dos líneas, pude haberlo hecho directamente, copiar y pegar aquí y convertir, en vez de área, copiar esto de la misma manera. Entonces aquí estoy mostrando. A ver, vamos a, aquí estoy leyendo datos. Vamos a ponerle aquí. Es leer datos. Leer lado si quieren. Lado, estoy leyendo lado. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Definir objeto. Definir objeto de la clase cuadrado. Eso es lo que he hecho. Y aquí, ¿qué he hecho? Aquí, asignar valor
a la, o al atributo si quiere, al atributo lado a través de la propiedad lado, a través de la propiedad. Bueno, solamente voy a poner eso. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando a los métodos. Esta es llamada a los métodos. Llamada a los métodos. Calcular área. Calcular área. Y calcular perímetro. Estoy llamando a los métodos. Pero para llamar a esos métodos, no se olviden, es a través del objeto. A través del objeto, punto, ¿no? Y aquí lo que estoy haciendo es mostrando, ¿ya? Mostrar resultado, ¿ya? Aunque aquí estoy llamando y al mismo tiempo estoy mostrando. Cambio aquí, primero lo estoy llamando, lo estoy recibiendo en una variable y esa variable lo estoy mostrando. Y en esta línea directamente hago la llamada y lo estoy asignando, lo que me retorna esto se lo estoy asignando aquí y lo estoy convirtiendo a string. ¿Ya? Entonces, eso si lo ejecutamos, voy a iniciar. Eso sí, tengo que, en este caso, me está ejecutando el formulario registrar persona. Si yo quiero ejecutar el formulario, este formulario cuadrado, una opción es venirme aquí a program.cs y aquí cambiar frm cuadrado. El formulario voy a ejecutar. Entonces este es el método principal, que lo que hace es ejecutar primeramente, run es correr, ejecutar este formulario. Y voy a iniciar. Y aquí le voy a mandar 5 y voy a hacer clic en calcular área, ahí está. Calcular área, ya, en uno solo lo estoy haciendo los dos. Ya, en el mismo botón estoy calculando el área y estoy calculando perímetro. Está bien eso, está bien. Pero cuando haga clic en calcular área, yo quiero que me calcule solo el área. Y cuando haga clic en calcular perímetro, yo quiero que me calcule el perímetro. Si quisiera hacer eso, si quiero hacer eso, entonces hago esto. Doble clic aquí y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Ya, lo mismo, lo voy a copiar. Control C y aquí Control V. Ya, solo que no voy a hacer este de acá. Ya, este no. No, este tampoco. A ver, control Z. Mostrar resultados. ¿Dónde todo? Sí. Ya, este sería llamada y asignación. ¿Ya? Asignación de lo que, y mostrar voy a poner, y mostrar resultado. Ya, entonces aquí estoy llamando y al mismo tiempo se lo estoy asignando, ¿no? Entonces lo mismo voy a leer, voy a crearme un objeto y voy a asignarle un valor a su propiedad y lo estoy mostrando. Y aquí estoy, lo voy a quitar esto, el perímetro, no, ya, solamente esto. Bien, voy a ejecutar ahora, clic, aquí está, voy a escribir 4, clic en calcular solamente el área, calcular perímetro 16, ¿no? Si yo pongo que es el calcular 36, calcular 24, ¿no? Entonces el perímetro es el 24 y el área es 36. Si yo quiero ir al formulario FRM número,
al formulario número, entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces tengo dos botones, este es el primer botón, todo esto es el primer botón, método, ¿no? El primer método, el evento, este método es un método, pero es un evento, ¿no? Que cuando haga clic en el botón se va a ejecutar toda esta acción. Cuando haga clic en el botón calcular perímetro se va a ejecutar toda esta acción. Derecho, ver diseñador. Ahora voy a hacer doble clic aquí y aquí voy a definirme un... yo quiero llamar al formulario, este formulario, FRM número, ¿ya? A esto, ¿ya? Y para eso tengo que hacer esto. FRM número. FRM número, si yo digo punto show, no hay punto show, abrir y cerrar y punto y coma. Sí, vamos a ver, si puedo mostrar directamente, ¿ya? Voy a ejecutarlo, iniciar. Antes no me mostraba eso. Fíjense, clic, 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 no puedo, ¿no? No, me tiene que mostrar la ventana. Y para eso lo que tengo que hacer es esto, miren. Tengo que hacer esto. FRM número, y aquí tengo que crear un objeto de formulario igual a FRM número. Abrir y cerrar paréntesis. Y luego acceder a objeto formulario punto show. Abrir y cerrar paréntesis, punto y coma. Eso es lo que tengo que hacer, ¿o no? No, me faltó aquí la palabra new. Sí o sí debo poner la palabra new. ¿Ya? Aquí debo poner la palabra new. Para crear un objeto siempre deben usar esta palabra new. Bien, ejecuto ahora. Hago clic, ahora sí. Cada vez que haga clic aquí me crean objetos. A eso se refiere, miren. Este es un objeto, este es otro objeto. Si hago clic aquí me crea otro objeto. ¿Sí? Entonces estos son objetos. A partir de este objeto, ¿no? A partir de este objeto, cada vez que haga clic aquí se crea un objeto y me muestra. Cada vez que hago clic en el botón se crea un objeto y me muestra. Cada vez que haga clic en el botón se crea el objeto y me vuelve a mostrar. Entonces cada vez que haga clic aquí se va creando nuevos objetos y me va mostrando. Entonces a este objeto puede tener un color de fondo, un tamaño. Este puede tener otro color de fondo, otro tamaño, ¿no? Como hace rato vimos, por ejemplo, aquí. Bueno, ya lo he cerrado mi archivo, ¿no? Pero los objetos tienen sus propias características, ¿no? Los objetos, sus valores, su color, tamaño, no sé, dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Ya, entonces, bien, por el momento vamos a quedar ahí. Vamos a terminar con ese botoncito rojo y vamos a terminar ahí. En el siguiente video vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es esto. Vamos a ver este ejemplo, cómo calcular, cómo crear una clase y cómo realizar estos métodos, ¿no? Ya, gracias por su atención, que tengan un buen día.